del 1 al 31. Repítame por favor la cita, pastor. Bueno, Jeremías 6, pastor. ¿Sí? Del 1, pastor. Ay, el Señor. Ah, sí, del 1 al 20, pastor. Jeremías 6 del 1 al 20. El 20. Ok, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del En el Padre, en nombre el del nombre del Padre, en el Hijo, nombre del bajo Hijo, la bajo la unción y unción y dirección dirección del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. El juicio contra Juicio Jerusalén y contra Judá. Jerusalén y Judá. A través de su santa palabra en Jeremías 6, del 1 al 20, nos está diciendo que el juicio está sobre la iglesia de Jesucristo. Él habla siempre sobre la iglesia de Jesucristo y sobre el mundo entero, pero primero habla de la iglesia de Jesucristo porque a ellos los ha llamado, los ha escogido, y ahí están los predeterminados, pastor. Hay muchos de los predeterminados allí en la iglesia de Jesucristo. Por eso dice, este juicio va para el mundo entero, pero está dirigiéndose a la iglesia de Jesucristo, porque él a la iglesia la ha llamado para traer almas para Cristo. Pastor, almas para Cristo, es la función de la iglesia de Jesucristo, traer almas para Cristo. Entonces, él dirige sus palabras al mundo entero, pero se centra en la iglesia de Jesucristo, donde están predeterminados a llamar más almas para Cristo. Entonces dice, está el juicio sobre ellos y sobre el mundo entero. Aquellos que puse a pastorear y a llevar el rebaño y no están cumpliendo con su función, sino antes alejando las ovejas, el rebaño, del propósito de Dios, viene el juicio divino contra todos aquellos que ejercieron, pastor, ejercieron lo que es, ejercieron lo que es el poder. Viene su juicio, el juicio que destruye, calcina y acaba a todos aquellos que están en contra de la palabra del Señor. Él dice en su palabra, contra ella vendrán pastores, sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas, alrededor cada uno apacentará en su lugar. Anuncia guerra contra ella, levantaos y desastémosla a mediodía. Hay de nosotros que va cayendo ya el día, y las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, unos contra los otros y otros contra los otros. Habrá destrucción. Viene destrucción, la hay y la está viendo y la vendrá. La destrucción los unos con los otros, porque la ira de Jehová está sobre el mundo entero, en especial sobre la iglesia de Jesucristo. No hay, él no echa atrás sus juicios, pastor. Él continúa y deben darse para poder sacar lo que son los predeterminados y dejar aquellos que no son hijos de Dios, sino hijos del mismo Satanás, pastor. El Señor, en medio de su ira, está cansado, nos dice, de contenerse, de tratar, de llamar a misericordia. Ahora viene la destrucción para los niños, para todos los niños, reunión de jóvenes. No habrá contemplación con nadie, el marido como la mujer, el viejo como el anciano. Todos serán traspasados, muertos a filo de espada. Heredades. Todos aquellos de generación en generación morirán mujeres, niños, de manos del uno del otro. Él va a extender su mano para que entre los unos y los otros se acaben con su misma inmundicia, con su misma idolatría, pastor. Desde el más chico hasta el más grande, dice Jehová de los ejércitos. Todos tendrán que quedar avergonzados por sus abominaciones, por ponerse en contra de la palabra del Señor. Antes de la destrucción total, habrá vergüenza general, pastor. Dice, ellos no tuvieron ni vergüenza, ni tuvieron en cuenta a los profetas, a los atalayas, a la iglesia de Jesucristo, a todos los predeterminados para la salvación, cuando aquellos que andaban en la carne estaban ejerciendo el poder, no tuvieron en cuenta la palabra del Señor. Por eso Jehová de los ejércitos ya no quiere contenerse más, ya no se contiene más y manda el castigo general. Todos van a caer, dice
Jehová de los ejércitos. No habrá quien se esconda. Y todo lo que él ha anunciado se cumplirá, se está cumpliendo. Tanto para el mundo entero. Y los países vecinos, él nos habla de los países vecinos en este momento. También nos dice el Señor, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. El Señor dice, hicieron caso omiso a las advertencias. Entonces sucederá a todas las congregaciones que rechazaron la palabra del Señor, al mundo entero y a todos aquellos que vinieron a robarse las bendiciones que el Señor dio a la iglesia de Jesucristo. Viene todo el mal, la ira de Jehová de los ejércitos. Todo es el fruto de los pensamientos de la maldad y se les devuelve con creces, porque no escucharon las palabras del Señor y aborrecieron estatutos, mandamientos y preceptos del Señor. Él dice, aborrecieron mi ley. Y hoy vienen los juicios y las consecuencias del rechazo de la palabra del Señor. Ni aunque hagan holocaustos, ofrendas, ni aunque hagan sacrificios, me agradarán, dice el Señor. Los juicios están dados y se cumplirán. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sí, pastora. Viendo esa, es que el Señor aquí lo que está haciendo es un despliegue de lo que está sucediendo allá en Siria, de lo que comenzó en contra del pueblo de Dios, donde dicen las noticias y muestran videos donde eliminan a los cristianos de una forma inmisericordia. Y hoy veía una información donde decían que los cristianos no se dejaban, que hacían resistencia. Que no, imagínense, esa gente que están armados hasta los dientes y los cristianos haciendo manifestaciones para decir que ellos no se dejan. Cuando el Señor aquí en su palabra nos dice en el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, ese no es el camino. Ustedes no tienen que salir a hacer manifestaciones como las hace el mundo. Ustedes lo que tienen es que venir a mi presencia. Ustedes lo que tienen es que andar por el camino correcto, el que yo les he trazado. El de venir a reposar en mí, buscar mi presencia, ser guardados, para que en la eventualidad de que ustedes sean eliminados de este mundo, partan hacia la vida eterna, pastora. Nosotros no somos llamados a enfrentar el mundo con las armas del mundo. Porque cuando salimos a hacer una manifestación a la calle, estamos utilizando lo mismo que utiliza el mundo. Nosotros no somos del mundo. Lo de nosotros son herramientas espirituales, son armas espirituales. Entonces por eso se está, como se han negado, porque aquí lo dice en mi casa dice claramente, lo vuelvo y lo repito, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, pues mire la respuesta, no andaremos, es decir, vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece y no como nos dicta la palabra de Dios. Por eso en el versículo 12 dice, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Ya usted lo habló, pastora, pero no queda por demás repetirlo, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué nos dice acá? Pues en el versículo 6, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles. ¿Qué es lo que está pasando? Están cortando los árboles, pastora, están cayendo los hermanos. Y levantad vallado contra Jerusalén, viene contra la iglesia, pastora. Que ya usted vuelve y lo dijo,
pero dice claramente el versículo, lo está diciendo aquí, lo está diciendo textualmente. Ciudad, Jerusalén, esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Violencia, pastor. Tremendo. ¿No? Tremendo, 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 porque precisamente entramos orando por Jerusalén y por la iglesia, y el Señor lo que hace es darnos la respuesta, de decirnos, La confirmación de la palabra. exacto, decirnos, esa oración está bien, ustedes están orando por la iglesia y por Jerusalén, bueno, entonces mire lo que está pasando, mire lo que tengo para ellos, y detrás de eso viene la iglesia, y después las naciones. Amén, aleluya, gloria a Dios. Seguimos, pastora, Gloria al Señor. aquí en la presencia del Señor. El primero es Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, del 1 al 11. Romanos 8, del 1 al 11. Siempre, Romanos, el Señor me mandaba que lo lea más y más y más, porque siempre no lo, casi, no, ya lo encontré, ¿no? Romanos 8, ¿no? 8, del 1 al 11. Amén. Yo creo que debemos leer, a ver, sí, leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Bajo la Espíritu unción y Santo, dirección del Espíritu Santo. viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo los que Jesús, están en Cristo. los que no andan Jesús, conforme a la carne, los que sino no andan conforme conforme a al la carne, Espíritu. sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu Porque la de ley del vida Espíritu en de Cristo vida en Cristo Jesús Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al sino Espíritu. conforme al Espíritu. Porque los que son de Porque la los que carne son de la piensan carne en las piensan en las cosas cosas de de la la carne, carne, pero pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los Por cuanto designios los de la designios carne de la son carne enemistad son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si Y alguno si no tiene alguno el no tiene el Espíritu Espíritu de de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en Pero si Cristo vosotros, está en el vosotros, cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Y si el Espíritu de Espíritu aquel de que aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales vuestros cuerpos mortales por su por Espíritu su Espíritu que mora en vosotros. vosotros. El otro, pastora, leamos Romanos 5, del 1 al 5. Amén. Amén, pastor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en la Padre, en el nombre del Hijo, en la unción y dirección del Espíritu Santo. Resultados de la Resultado justificación. de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de por quien nuestro Señor también Jesucristo, tenemos porque entrada también tenemos por entrada la por la fe fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gracia en gloriamos la cual nos en la estamos esperanza de firmes y la nos gloria de gloriamos en la Dios. esperanza de la gloria de Dios. Y no Y solo no esto, solo esto, sino que también nos nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la y la paciencia prueba prueba y la esperanza, prueba y la esperanza. esperanza no avergüenza, La esperanza porque no el amor de avergüenza, Dios porque el ha amor de sido Dios ha sido derramado derramado en en nuestros nuestros corazones por el Santo Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Porque, amén, 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 amén. Bueno, pastor, pues el Señor está dando revelación a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra de Romanos 8, ¿no? Y Romanos 5, al sueño que usted tuvo, pastor, a ese sueño que tuvo, porque todos nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, y tenemos, después de tanta tribulación, de tanta persecución,
de tanto, pastor, de tanto ataque, los que estamos en el Espíritu, está diciendo el Señor, pasamos por los ataques, por la tribulación, por la persecución, sobre todo la iglesia de Jesucristo, pastor. Sobre todo la iglesia de Jesucristo pasa por todos esos ataques, pero porque los están en el Espíritu, permanecerán en el Espíritu, pastor. Los que están en la carne no resistirán, pastor, las acechanzas del enemigo, porque a ellos se les regresa el baldón 70 veces 7 en el nombre de Jesús. Y también son pasados a pruebas el impío y el no impío. Pero el Señor está hablando de aquellos que permanecen en el Espíritu, son del Espíritu y son del Señor, tendrán la paz. Por medio de la fe pasarán esas pruebas y la confianza en el Señor y alcanzarán la paz y la gloria de Dios. Por eso es que nosotros, los predeterminados, digo nosotros porque Él está hablando de la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, y yo me incluyo allí porque Amén. le pido al Señor que me tenga como predeterminada para la salvación, así como usted y todos los que nos rodean, que están en el Espíritu. Por eso es que nosotros confiamos y seguimos dando gracias a Dios por cada una de las situaciones y las tribulaciones que pasamos, porque eso nos edifica en Cristo Jesús en el Espíritu. Esas tribulaciones que nos llevan a fortalecernos en la fe y la confianza en el Señor y andar en el Espíritu, que viene, produce de la paciencia. Y la paciencia es la prueba, y la prueba es la esperanza, dice el Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, pastor. El Señor nos está diciendo a través de su palabra que Él da el Espíritu Santo, puesto que lo ha ungido, me ha ungido y está sobre nosotros porque Él nos ha ungido. El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que tienen la confianza y la fe depositada en el Señor, y simultáneamente a eso es que llega la paz después de la prueba. El Señor nos está hablando que esas pruebas de andar por ese camino con esa mujer es la iglesia de Jesucristo, y son los verdaderos predeterminados para la salvación, los que a pesar de las tribulaciones, las pruebas, perseveran y siguen, buscando pasando todas esas pruebas y alcanzan la salvación, pastor. Que la vida en el Espíritu, tener una vida en el Espíritu no es fácil en este mundo, pero llega la compensación y la paz en Jesús cuando perseveramos, confiamos y seguimos hasta el final, pastor. Amén. Amén. Es que tener el Espíritu de Dios en nosotros, pastora, es Cristo mismo el que está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, estamos viviendo las tribulaciones que Él vivió, obviamente, a un nivel no como Él lo vivió, pero tenemos las marcas del Evangelio. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo que está en el Espíritu, ¿cierto? Tener a Cristo, entonces ahí se cae el argumento de que el Evangelio, se cae el argumento del Evangelio de la prosperidad, pastora, porque la palabra de Dios nos enseña claramente, que ahora lo vamos a leer, vamos a Santiago, pastora, Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Digo, pastor. Santiago 1:12, pastora. 1:12. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra Gloria de Dios al en el Señor. nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo.
soportando las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, a los que le aman. amén. Entonces mire que aquí nos está hablando, nos sigue hablando de que hay que pasar por la prueba, de que Amén. para recibir la corona de vida es necesaria la prueba, pastora, no el bienestar del dinero y de las cosas materiales que ofrece el mundo. Obviamente no vamos a ser hipócritas de decir que no necesitamos cosas del mundo, las necesitamos, pero en su medida, porque Amén. el Señor dice en su Evangelio que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, lo que quiere decir que sí hay que tener bienes, pero no esa abundancia exagerada que no permita que la persona venga a los pies del Señor. Y en Santiago, Amén. aquí mismo en Santiago 2, pastora, en el siguiente capítulo, versículo 5, mira lo que nos dice la palabra Amén. de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, ¿lo tiene? Por el Padre, sí, amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción y dirección del En el nombre del Espíritu Hijo, Santo. a la del Espíritu Santo. Hermanos míos amados, Hermanos oíd, míos, amados, no ha elegido no Dios ha a los elegido a pobres Dios a los de pobres este de este mundo mundo para que seáis para que ricos sean en ricos fe, en fe herederos y del herederos del reino que ha reino prometido que a ha los que prometido a le los que le aman. aman. Entonces, el tener estar sumido en un evangelio de la prosperidad, pastora, lo aleja a la persona de Dios, y también no lo ratifica aquí en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Amén. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Capítulo mundo... 2, versículo 15, ¿cierto, pastor? Sí. Amén, sí. Así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el Señor a qué nos está llamando? A morir en la carne, a que realmente el Espíritu de Dios esté en nosotros, porque al estar en nosotros vamos a vivir la tribulación, vamos a seguir por el ejemplo que nos marcó nuestro Señor Jesucristo, al menospreciar el oprobio, menospreciar la tribulación, al permitir el ser avergonzado, ser lacerado, ser traspasado, ser crucificado. Amén. Y todo el que recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu de Cristo, y por lo tanto el caminar como Él caminó, que es a lo que nos llama el Señor. Por eso las tribulaciones, pastora. Entonces le contaba las dolencias que venía padeciendo, y que al estar en la presencia del Señor, el tiempo que le dije, esas dolencias desaparecieron, pastora. Amén, amén, gloria al Señor. Sí, y sobre todo glorificar al Señor en las pruebas, ¿no, pastor? Amén. Nos está llamando a eso, a adorarlo, a glorificarlo, a darle honra y gloria a Él, porque Él es el soberano de reyes y Señor de señores. Y si debemos de sentirnos privilegiados, pastor, si nos está pasando por el fuego y nos está permitiendo un pedacito de ese padecimiento que Él sufrió por usted, por mí, por todos nosotros, la Iglesia de Cristo a nivel mundial, nos está permitiendo padecer un poquitico, es porque somos llamados hijos de Dios, pastor. Amén. Y porque nuestra alma no quiere que se pierda y va para salvación los que pasamos la prueba. Amén, gloria al Señor. Amén. Y volvemos a repetirlo, cuando hablamos en este sentido, estamos hablando de la Iglesia de Cristo, de todos los que del pueblo de Dios,
están padeciendo y están recibiendo las pruebas, están siendo sometidos a la prueba, Amén. como ya lo leímos. Gracias te damos, Gloria al Señor Señor. Dios Todopoderoso. Y él habla de los atalayas, ¿no? De los atalayas, pastor. Él habla de los atalayas que deben de recibir la cantidad de enviaciones infernales, porque esas son del enemigo espiritual. Las visiones, las revelaciones, porque lo reciben mediante sueños también. Mediante sueños, y asimismo, como el atalaya debe permanecer firme, identificando y pidiendo la sabiduría de Cristo, que viene de Cristo, y pidiendo la fortaleza en Cristo Jesús para renovar las alas como las águilas cada que se ha atacado mediante sueños, porque está siendo atacado. Y al ser atacado mediante sueños, porque la iglesia de Jesucristo está siendo atacada de una y otra forma, está siendo bombardeada. Pastor, está siendo bombardeada ¿con qué? Con la tentación. Porque el enemigo espiritual vino a robar, matar y destruir, y está tentando a la iglesia de Jesucristo. Y si uno como atalaya se ve en un sueño, en una visión, tentado por el enemigo espiritual, dígame, ¿cómo no estará la iglesia? Sí, ¿Cómo no estará la iglesia? como le cuento, me veía en ese sueño metido en unos edificios, en medio de multitudes de gente del mundo. Veía disfraces, veía máscaras, veía lo que ellos hablaban de sus situaciones amorosas, de cómo organizaban fiestas e invitaciones. Y yo me sentía seducido en cierto modo por asistir a esas fiestas. Entonces mire que sí, el Señor sí muestra lo que está sucediendo. Porque yo a una fiesta yo particularmente no voy. Yo no voy. Yo hace mucho tiempo que no voy a una fiesta, renuncié a eso. Y si me invitan a una fiesta, yo no asisto. Amén, amén. Amén. Por esa razón muchas de las amistades se retiraron, se apartaron. Y esto lo digo no para vanagloriarme, sino para darle la gloria al Señor, porque es el que nos da la misericordia, nos ayuda a tener la fortaleza y la fuerza de voluntad para esas cosas. Toda la gloria es para el Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Lo que usted está diciendo, pastor, no es nada más ni nada menos que pastor, esos son los sacrificios de uno como cristiano que debía ser. Al principio es un sacrificio, cuando uno apenas está conociendo el Evangelio o apenas lo está tomando en el Espíritu. Es un sacrificio, ya después es un hábito. Es una forma de vida. Hábito del cristiano. Sí, es un hábito o una forma de vida del cristiano. Amén. ¿Ya? Porque ya no hace falta. Usted está dando su testimonio y así mismo le digo yo, si me invitan a fiestas, yo no voy. Y ni siquiera es porque me lo esté prohibiendo el vecino o aquel, es porque ya no lo siento, pastor. Amén. Es que no me interesa, es que yo estoy no en la carne, sino en el espíritu. Y es porque a mí me llena de gozo otras situaciones. Si yo hago fiesta con Jesús, Jesús hace fiesta conmigo y con todos los ángeles, y el gozo está en el Señor. Y hay alegría viendo la gente feliz, andando por el camino, haciendo lo correcto. Y si nuestra familia y la iglesia de Jesucristo, y si los cercanos están bien y están felices, nosotros nos gozamos en Jesús. Y esa es la fiesta. Y hay fiesta en los cielos. Cada que un alma se vuelve al Señor y se convierte en un pecador, hay fiesta en los cielos y nos gozamos y hacemos fiesta junto con los ángeles en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios.